Aquí en América, otro día más. Vengo cada sábado. Soy un puto poser. Pero una de las cosas que considero muy importante es considerar el tema del desdoblamiento del tiempo de Jean-Pierre Garnier, un científico francés, el cual les va a cambiar la vida. Por favor, hay un tema... Muy buenas, gente, ¿qué tal? Aquí estamos en una de las quedadas de Amemura, aquí con todo el mundo aquí detrás. Y nada, os voy a enseñar un poquito qué son las quedadas que hacemos aquí con Kira. Y esta va a ser mi última quedada durante una buena temporada, pero bueno. Shoganain, ¿eh? Hay que volver a España y pedir una visa nueva. Así que a ver, vamos a ver qué se cuece esta tarde por aquí. Entre la cantidad de temas que hablamos aquí en las quedadas y demás, puede salir, no tengas miedo. Hello, darkness, my old friend. Pues mira, por ejemplo, ahora estamos hablando de ropa. ¿Quieres saber qué ropa es la más famosa aquí en Japón para las chicas? Mujeres. Y en otro de los grupos, el tema de conversación es... El estudio de kanji con el buen Koji. Explícale. ¿Qué? No. Es que yo estoy tomando y tal vez no puedo hablar, entonces el buen Koji va a hablar. ¿Qué? No. ropa, kanji. Japonés, mucho japonés. A ver cómo lidiamos con esto. O cómo ligar con japonesas. Eso no ha salido todavía, pero... Eso a lo mejor meto algún que otro tip por ahí. Sí, bueno, vale, pues. Cuéntanos algo sobre ello. Les puedo contar sobre muchas cosas, pero una de las cosas que considero muy importante es considerar el tema del desdoblamiento del tiempo de Jean-Pierre Garnier, un científico francés, el cual les va a cambiar la vida. Y ir a la Pichu también, y habláis con él. Obviamente. Y ahora vamos a interrumpir en este grupo y a ver de qué coño están hablando. Por aquí, ¿qué estáis contando? Estamos hablando de Altibajos. cosas personales. Cada uno dice una cosa. De nuestra vida aquí. Allí tenemos el grupo de la ropa, aquí tenemos los intelectuales y por aquí ¿de qué se trata? Aquí los ordenadores. Aquí los límites de los ordenadores. Contadnos algo para el vídeo, venga. A ver, ¿te da la palabra? Ah, vale, que es por aquí. Sí, Yo estaba que poniendo los compañeros que se dedican a hacer diseño gráfico y cosas de esas. Hackear bancos también, cosas normales. Ahí que no es policía, pues... Atracos, kanji, mujeres, ropa... En Japón se puede hacer todo. No hay policía en ningún lado. Bien. Irónicamente, justo ahí atrás hay un koba. Pero esos no hacen nada, esos solo te dicen en qué calle quieres ir y cuándo cosas Y más. no cruces en rojo. Joder, claro. Y ya está, y no te hacen nada más. Porque aparte si tú cruzas en rojo, ni te multan, ¿no? Te No, avisan, simplemente te "Oye". dicen, oye, que está en rojo y ya está. Y no pasa nada. Eso en España te pegan una piña que... Sí. Y ahí están los otros dos que están escondiendo. No os escondáis. Venga, cuéntanos algo. No voy a contar nada porque yo estoy en plan de... Top Sí, secret, sí, hoy sí. top secret. Hoy está apático. ¿Tú qué nos cuentas? Pues nada, estoy aquí escuchando. El hombre que escuchaba. ¿Y tú, el cámara, qué nos cuentas? El cámara sigue grabando. Sigue grabando. Así que nada, ya sabéis. Más o menos estas son las cosas que os podéis encontrar en las quedadas que hace Kira los sábados. Así que animaros.
A ver, aquí estamos con Dharma, tanto que la gente le reclama y Dharma no quiere aparecer, así que... ¡No! ¡No! ¿Por qué? Con este sujeto no. Mal. Cuéntanos, ¿cómo viniste de la quedada? Andando. De chiripa. De chiripa. De chiripa, no pensaba venir y me encontraba ahí al coronel en un convini y me ha traído. Encadenado. A la fuerza. Más o menos, a pollazo me ha traído la idea. Venga para allá. Ya sabéis. O venía o me forzaba y forzado no me gusta. Con delicadeza. ¿Qué querías que supiera y que hiciera caritas? Aquí en América, mira, otro día más. Vengo cada sábado. Soy un puto poser. No sé qué. ¿Qué pasa? A ver. Cuenta algo, Kira, sobre tu quedada. ¿Qué voy a contar yo sobre mi quedada en tu vídeo? ¿Quieres que cuente yo? No lo sé. Bueno, te cuento. Ya te vendí el evento. Cuenta qué pasó la semana pasada. ¿No? ¿Qué pasó? El sábado de la semana pasada. No sé de qué estás hablando. Tú sí que sabes. Este hombre es muy misterioso. Pasó algo, pero no cuenta nada. No, pero no se puede decir. ¿Por qué no? Confidencia, coño, nuestros chanchullos. Más o menos esto es lo que os podéis encontrar por aquí. Y con esto y un bizcocho, hasta el próximo vídeo a las 8. Nos vemos. Chao.